Es un placer, queridos hermanos, encontrarnos en esta nueva oportunidad para revisar juntos nuestro estudio de la revista La Atalaya de febrero del 2023. La información que debemos repasar es la que corresponde para la semana del 10 al 16 de abril. El tema de este estudio es Saquémosle el jugo a la lectura de la Biblia. El texto central de este estudio es Lucas capítulo 10, versículo 26. ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Revisando el avance, dice así: Los siervos de Jehová nos esforzamos por leer la Biblia todos los días. Muchas otras personas también la leen, pero no la entienden bien. Lo mismo pasaba en la época de Jesús. Veamos lo que Él les dijo a quienes leían la palabra de Dios y aprendamos a sacarle el jugo cuando nos ponemos a leerla. Es un estudio que tiene 16 párrafos, pero es precisamente para sacarle el jugo también a esta información. Así que empecemos con el primer párrafo. La pregunta es: ¿qué pruebas tenemos de que para Jesús las Escrituras eran importantes? Ya este primer párrafo tiene muy buena información. Se menciona aquí que, después de bautizarse Jesús, sus primeras palabras registradas después del bautismo tenían que ver con las Sagradas Escrituras, al igual que las últimas palabras antes de morir. Y durante su ministerio leyó de las Escrituras y citó de ellas y las explicó. Decíamos que este párrafo tiene muy buena información porque la nota que tenemos aquí dice: Cuando Jesús fue bautizado y ungido con Espíritu Santo, al parecer los recuerdos de su vida en el cielo antes de venir a la tierra volvieron a su memoria. Eso lo indica Mateo capítulo 3, versículo 16, en el punto de que cuando Él salió del agua, los cielos se abrieron. Aparentemente esa expresión se refiere a su memoria, que empezó a recordar toda su vida en el cielo. A eso se refiere. Porque no es que se abrió el cielo para que baje una paloma. No necesita que eso suceda. Además, las palomas no llegan muy alto hasta donde está el cielo. Así que se refiere aparentemente esa expresión a el recuerdo que le llegó de inmediato de todos los miles y miles de millones de años que vivió con su padre. Otro punto que también menciona el párrafo 1 es que él tenía la costumbre de leer y citar de las Escrituras. Por eso dice la pregunta: ¿cómo debió ser escuchar a Jesús cuando enseñaba? Y recuerde que citar de las Escrituras era de memoria. Hoy tenemos la Biblia completa, pero en ese entonces eran rollos y muy pocas personas tenían acceso a uno que otro rollo porque eran difíciles de conseguir y sin duda de conservar también. Así que todo lo que ellos sabían era de memoria y Jesús, por supuesto, sabía de memoria la palabra de Dios. Eso nos lleva al párrafo 2. ¿Qué ayudó a Jesús a conocer bien las Escrituras mientras crecía? Y tenemos que ver el dibujo de la portada. Mediante varias formas. Primero, en su propia casa. Sin duda oía a María y a José citar de las Escrituras cuando conversaban en familia. Y recuerden que ellos tenían la costumbre de leer la palabra de Dios todos los sábados, que era algo obligatorio para el pueblo de Dios. Y también escuchar a otros cuando la leían y hablaban de ella. Todo esto se realizaba porque también había la costumbre de los sábados asistir a la sinagoga y prestaba, por supuesto, mucha atención a la lectura de las Escrituras. Un detalle que aparece en Lucas 2, 46, 47 y 52 es que, solo teniendo 12 años, conversó con los maestros que conocían muy bien la ley de Moisés, y estos hombres quedaron asombrados al ver su entendimiento de los asuntos y las respuestas que daba. Ahora piense, Jesús estaba solo con 12 años de edad. Todavía no tenía el Espíritu Santo de Jehová como para que de memoria se aprenda todo. Así que era gracias a la educación que recibió desde pequeñito que pudo hacer esto. Aquí no tiene que ver todavía que él era el representante de Jehová. Era un niño de 12 años nada más. Y en este dibujo tenemos ahí las distintas representaciones de lo que se ha dicho. Como de niño,
Escuchaba sin duda que José y María les enseñaban sobre las Escrituras y él aprendía. También cuando asistía a las sinagogas a escuchar a otros maestros de la ley que leían y ellos tenían que prestar atención, necesitaban memorizar. Y luego también él participaba en las sinagogas leyendo de vez en cuando y por eso es que él podía citar de las Escrituras. Ya como un hombre adulto se lo ve ahí. Así que todo eso enseña de que Jesús tuvo un proceso también de lectura, aprendizaje y memorización. El párrafo 3. ¿Qué veremos en este artículo? Repasaremos 3 cosas que Jesús ha dicho para sacarle el jugo a leer las Escrituras. Primero, entender mejor lo que leemos. Segundo, descubrir más tesoros espirituales. Y tercero, dejar que la palabra de Dios influya en nosotros aún más. Veamos entonces el primer punto. Entendamos lo que leemos. La pregunta 4. ¿Qué nos enseña Lucas 10, 25 al 29 sobre nuestra lectura de la Biblia? El texto dice: Entonces un hombre experto en la ley se levantó para ponerlo a prueba y le preguntó: Maestro, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Él le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Este le contestó: Ama a Jehová tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como te amas a ti mismo. Jesús le dijo: Contestaste correctamente, sigue haciendo eso y conseguirás la vida. Pero queriendo demostrar que era justo, el hombre le preguntó a Jesús: ¿Y quién es en realidad mi prójimo? Volviendo a la pregunta 4, ¿qué nos enseña Lucas 10, 25 al 29 sobre nuestra lectura de la Biblia? Aquí en lo que leímos en Lucas 10, hay un experto en la ley que le pregunta a Jesús qué tenía que hacer para obtener la vida eterna. Jesús lo dirigió a que piense en la palabra de Dios, pues le dijo: ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué lees en ella? Y el hombre dio la respuesta correcta, que había que amar a Dios y al prójimo. Pero luego este hombre le preguntó a Jesús: ¿y quién es en realidad mi prójimo? Es decir, con la pregunta que se estaba haciéndose, se demostraba que no entendía la verdad y por lo tanto no la estaba poniendo en práctica. No sabía quién era su prójimo. A propósito, ¿sabemos nosotros qué significa la palabra prójimo? Interesante sin duda esa pregunta que también hizo este hombre. Párrafo 5. ¿Por qué nos ayuda a entender mejor el mensaje de la Biblia, orar y leer sin prisa? Porque mediante la oración pedimos Espíritu Santo a Jehová, así que nos ayudará a concentrarnos y entenderla. Además, debemos leerla a un ritmo que nos permita ir asimilando la información, entendiéndola poco a poco. Y si no la entendemos bien, retrocedemos un poquito y volvemos a leerlo. Otras sugerencias es leerla en voz alta o tal vez reproducir la grabación de la Biblia mientras la leemos. Al terminar de leer la Biblia, otra vez volver a orar para agradecerle a Jehová y por supuesto pedir que nos ayude a poner en práctica lo que hemos leído. Son algunas sugerencias que vemos aquí. Párrafo 6. ¿Qué ventajas tiene hacernos preguntas y tomar notas breves mientras leemos la Biblia? Y tenemos que ver las imágenes. Las preguntas nos ayudan a pensar y a concentrarnos en las ideas principales, como cuál es el personaje principal, hablando, a quién está hablando, a quién se dirige y por qué. Y por supuesto, cuando uno toma notas breves, nos ayuda a ordenar las ideas y ver mejor lo que hemos leído y grabarlo en la mente. Si vemos aquí en las diferentes fotografías, una hermana está en su Biblia marcando, resaltando algún texto bíblico de interés o alguna expresión y también haciendo apuntes en los márgenes de la Biblia para tal vez de alguna investigación, alguna mejor explicación, o se puede poner una referencia de una publicación que explique mejor ese texto bíblico. O en el caso del hermano, está él revisando alguna publicación que tal vez está enfatizando o explicando el texto bíblico que está leyendo. Y recordemos también que tenemos nuestra Biblia de estudio, dependiendo del idioma que nosotros manejamos, y ahí podemos también poner en notas que nos servirán para demostrar o recordar
algunos puntos de interés más adelante. Párrafo 7. ¿Qué cualidad necesitamos al leer la Biblia y por qué? Debemos leer Mateo capítulo 24, versículo 15. Por lo tanto, cuando vean la cosa repugnante y devastadora de la que habló el profeta Daniel de pie en un lugar santo, que el lector tenga discernimiento. Volviendo a la pregunta, ¿qué cualidad necesitamos al leer la Biblia y por qué? El texto enfatizaba la palabra discernimiento, es decir, la capacidad que nos permite relacionar las ideas entre sí y ver las diferencias que hay entre ellas. Esta cualidad nos va a ayudar a sacarle el máximo provecho a lo que leemos en la Biblia. Párrafo 8. ¿Qué podemos hacer para leer con discernimiento? Hemos dicho que primero debemos orar a Jehová. Aquí se pone un muy buen texto, Proverbios 2:6, donde indica que Jehová es quien da la sabiduría. Por eso necesitamos orarle. Y que nos ayude también a desarrollar esta cualidad del discernimiento. Queremos también revisar sin prisa y utilizar publicaciones que nos ayuden a profundizar nuestro conocimiento, como se sugiere utilizar la guía de estudio para los testigos de Jehová, que nos permite encontrar, como lo que antes usábamos, el índice, para encontrar respuestas a textos bíblicos o a ciertos pasajes de la Biblia. Veamos ahora el siguiente subtítulo. Descubramos tesoros espirituales. Párrafo 9. ¿Qué verdad fundamental pasaron por alto los saduceos? Aquí se enfatiza el relato que aparece en Marcos capítulo 12, cuando los saduceos, que conocían muy bien los primeros 5 libros de las escrituras hebreas que en ese entonces había, ellos estaban pasando por alto la enseñanza de la resurrección y por eso querían entramparlo con ese tema a Jesús. Por eso les preguntó, ¿no leyeron en el libro de Moisés? Y otras palabras más. Con esa pregunta, él les estaba demostrando que habían pasado por alto una enseñanza bíblica fundamental, que era la resurrección. Así que, aunque ellos leían, pero no habían profundizado en el tema por lo menos que ellos trataban de manejar. Y aquí se nos recomienda en la nota ver el artículo de la Atalaya del 1 de febrero de 2013 sobre acérquese a Dios, Él es el Dios de los vivos. Un muy buen tema sin duda que está hablando sobre la resurrección. Párrafo 10. ¿De qué debemos estar muy pendientes cuando leemos la Biblia? De todo lo que puede enseñarnos un versículo o relato. Queremos descubrir las verdades profundas y los principios que están escondidos en las páginas de la Biblia. Ahora la pregunta 11. De acuerdo con 2 Timoteo 3, 16 y 17, ¿cómo podemos buscar tesoros espirituales en la Biblia? Bien, vamos a leer el texto. Toda la escritura está inspirada por Dios y es útil para enseñar, para censurar, para rectificar las cosas y para educar de acuerdo con lo que está bien, a fin de que el hombre de Dios esté perfectamente capacitado y completamente preparado para realizar todo tipo de buenas obras. Volviendo a la pregunta 11, de acuerdo con 2 Timoteo 3, 16, 17, ¿cómo podemos buscar tesoros espirituales en la Biblia? Aunque hay libros de la Biblia que no son muy usados en nuestra lectura o en nuestras reuniones, sin embargo, todos ellos sirven para 4 cosas que menciona la 2 Timoteo. Nos enseña sobre Jehová, sus propósitos y principios. Nos censura ayudando a identificar y rechazar malas tendencias y actitudes. Nos ayuda a rectificar un punto de vista equivocado y por supuesto nos educa para que pensemos como Jehová. Veamos el siguiente subtítulo, que la lectura de la Biblia influya en nosotros. Párrafo 12. ¿Por qué les preguntó Jesús a los fariseos si no habían leído lo que decían las Escrituras? Hay que aclarar que ellos sí leían las Escrituras. Lo que no hacían era que ella influya en sus vidas. Por eso es que Jesús les hablaba de esta manera. Sobre la acusación a los discípulos de Jesús de violar la ley del sábado,
Jesús mencionó 2 ejemplos de las Escrituras en ese momento y también citó de un versículo de Oseas. Con esto les estaba demostrando que ellos estaban actuando sin compasión, porque no habían entendido lo que dicen las Escrituras. Es decir, leían por leer, leían con prisa. Párrafo 13. ¿Qué actitud debemos tener cuando leemos la Biblia y por qué? Queremos ser humildes y dejarnos enseñar por Jehová. No queremos pensar en las faltas de los demás mientras leemos la Biblia, diciendo, bueno, esta parte le aplicaría a fulano de tal, este de acá. No, queremos es aplicarla a nosotros. Ese es el propósito, de manera personal. Queremos es que nos ayude a mostrar misericordia, que seamos compasivos y mostremos amor hacia los demás. Es decir, que la Biblia entre en nosotros de manera muy profunda. Párrafo 14. ¿Cómo podemos saber si estamos dejando que la Biblia influya en nosotros? Debemos ver las imágenes. Ya se mencionó en el párrafo anterior que no queremos que pensemos en textos bíblicos para aplicar a otros. Más bien debe ayudarnos a ver y tratar a los demás de una manera diferente, sin fijarnos en sus defectos. No queremos ser criticones o rencorosos. Más bien queremos que la Biblia influya en nosotros, en lo que pensamos, sentimos y hacemos. Por eso aquí en las fotografías se puede ver aquí al hermano que está encargado del sistema de audio y video del Salón de Reino, que varias veces se equivoca y podemos ver la cara de los demás, cómo están pendientes de sus errores. Pero dice, después de la reunión, más bien los hermanos lo felicitan por sus esfuerzos en vez de concentrarse en sus errores. Ese es el punto que se quiere recordar, que la Biblia tiene que ayudarnos a mejorar, a tener una actitud distinta, positiva hacia los demás. El siguiente subtítulo, leer la Biblia nos hace felices. Párrafo 15. ¿Qué sentía Jesús por las Sagradas Escrituras? Según la profecía del Salmo 42:8 que se aplica a Jesús, indicaba que para él era un placer hacer la voluntad de su Padre, y por eso era feliz en su servicio a Jehová. Párrafo 16. ¿Qué piensa hacer para sacarle el jugo a la lectura de la Biblia? Y tenemos que ver el recuadro. Las palabras de Jesús nos ayudan a entender lo que leemos. De manera personal debemos mejorar en nuestros hábitos de lectura y estudio de la Biblia. Queremos entender mejor lo que leemos, orarle a Jehová para que nos dé su Espíritu Santo y, por supuesto, leer sin prisa. Queremos hacernos preguntas en cuanto a lo que leemos y, si es posible, tomar notas breves, ya sea en nuestro propio ejemplar de la Biblia o si tenemos algo aparte donde lo hacemos. Queremos también leer con discernimiento y consultar publicaciones para profundizar nuestro estudio. Dejar que la palabra de Dios influya en nosotros y leerla con la actitud correcta. En el recuadro sobre las palabras de Jesús dice así: las palabras de Jesús nos ayudan a entender lo que leemos. Esforcémonos por entender lo que leemos y cultivemos discernimiento para saber cómo poner en práctica la información. Analicemos con cuidado los relatos de la Biblia para descubrir tesoros espirituales. Dejemos que la palabra de Dios influya en nosotros y en cómo tratamos a los demás. Buenos puntos sin duda aquí. Ahora tenemos el recuadro, ¿lo recuerda? ¿Qué lo ayudará a entender mejor lo que lee en la Biblia? Ya vimos que la oración es fundamental para que Jehová nos ayude a entenderla mediante su Espíritu Santo. También debemos leerla sin prisa. Leerla en voz alta o mediante alguna grabación de la Biblia también nos puede ayudar. La otra pregunta, ¿qué puede hacer para descubrir tesoros espirituales? Queremos estar muy pendientes de lo que un versículo o un relato nos puede enseñar. Si estamos atentos a eso, no solo nos enseña, también nos censura, rectifica y educa para pensar igual que Jehová, como vimos en la segunda carta a Timoteo. La otra pregunta, ¿qué puede hacer para que la palabra de Dios influya en usted? Cuando somos humildes y dejamos que Jehová nos enseñe,
permitimos hacer cambios en nuestras vidas al aplicar lo que leemos. Entre esas cosas está el ser misericordioso, perdonador y fijarnos en las buenas cualidades de los demás y no en sus errores. Es un estudio que nos ayuda mucho a concentrarnos en el estudio de la Biblia y es lo que corresponde para esta semana del 10 al 16 de abril. Recordamos el tema de este estudio: saquémosle el jugo a la lectura de la Biblia. Es el artículo número 7. Esperamos disfrutar de nuestra reunión el fin de semana. Recuerde que nuestra meta es participar con comentarios y también prestar atención a los de nuestros hermanos. Si es la voluntad de Jehová, esperamos encontrarnos en una próxima oportunidad.